Mi pecado es terrible. Quise llenar de estrellas el corazón del hombre. Por eso aquí, entre las rejas, en 19 inviernos, perdí mis primaveras. Preso desde la infancia y a muerte mi condena, mis hojas van secando su luz contra las piedras. Mas no hay sombra ni venganza recorriendo mis venas. España solo es el grito de mi dolor que sueña. Ese es un poema que escribió Marcos Ana y que define perfectamente el infierno que vivió durante su juventud. Y antes de defender la urgencia, quiero decir que es para mí un privilegio defender esta moción en el Pleno de mi pueblo. Y ya en Colmenar Viejo, en abril de 2016, y con motivo del tradicional acto de la Asamblea de Izquierda Unida, recuperando la historia que celebramos en torno al 14 de abril para conmemorar la proclamación de la Segunda República Española, tuvimos la suerte de rendirle a Marcos Ana un homenaje en vida. Y estaba previsto que Marcos Ana acudiera al Centro Cultural Pablo Neruda para recitarnos alguna de sus poesías. Sin embargo, motivos de salud, ya estaba malo por aquel entonces, se lo impidieron. No obstante, algunos compañeras y compañeros de Colmenar Viejo acudieron al domicilio de Marcos Ana, donde nos abrió sus puertas y le grabaron una entrañable entrevista que se proyectó en ese acto de homenaje a Marcos Ana. Hoy venimos a este pleno a reclamar el reconocimiento de un poeta, pero también de un luchador y de un comunista que nunca renunció a sus ideas, lo que tristemente le llevó a la cárcel. Y solicitar este reconocimiento de Marcos Ana no es un ejercicio de nostalgia, no es mirar al pasado. Reconocer a Marcos Ana es mirar al futuro y es proporcionar a nuestros hijos referentes con valores democráticos. Y es necesario tener figuras como Marcos Ana para entender la historia de este país. Y es necesario conocer que hubo hombres y mujeres que lucharon para que en España hubiera derechos y libertades. Por eso confío en que la moción pase la urgencia y obtenga el voto favorable de toda la corporación, permitiéndonos así reconocer a este poeta, que fue el preso político que más tiempo pasó en las cárceles franquistas. Espero que obtenga el voto favorable de toda la corporación, porque Marcos Ana, a pesar de estar encarcelado 23 años ininterrumpidos, nunca reclamó venganza. A lo único que aspiraba es a ver triunfantes los ideales por los que tantos hombres y mujeres habían luchado, los ideales republicanos que nos llevaran a una España más justa, más libre y más social, una España por la que millares de demócratas españoles perdieron la vida. Y antes de pasar a votar la urgencia de la moción, sí quiero comentar una anécdota que indica perfectamente cuál era la personalidad de Marcos Ana. Y fue después de pasar por una de aquellas sesiones de torturas y vejaciones de la Dirección General de Seguridad, en la que uno de sus torturadores le preguntó que por qué luchaba. Y Marcos Ana contestó: lucho por una sociedad en la que nadie le pueda hacer a usted lo que usted me está haciendo a mí. Así que los referentes como Marcos Ana nunca mueren y esperamos que hoy el Ayuntamiento de Colmenar Viejo colabore para mantener viva la figura de Marcos Ana. Nada más. Bueno, en cuanto a la relación que pueda tener Marcos Ana con Colmenar Viejo, pues yo creo que puede ser la misma, por ejemplo, que la que pueda tener Adolfo Suárez o, por ejemplo, Juan Pablo II. Es decir, es que la relación es que es una figura relevante de la historia de España. Eso por un lado. Luego, en cuanto a dejar la moción sobre la mesa, vemos que no tiene el más mínimo sentido. Si entiende el resto de grupos municipales que puede haber alguna distorsión con ese reglamento que se aprobó, nosotros lo que estamos dispuestos es a retirar el acuerdo segundo, pero desde luego lo que estamos pidiendo a los distintos ayuntamientos es que esta acción, que evidentemente tiene que partir de la Asamblea de Madrid, sea apoyada por los distintos municipios y en ese caso no vamos a dejar sobre la mesa el primer acuerdo, que es instar a la Comunidad de Madrid a que le conceda a Marcos Ana la medalla a título póstumo. Y luego sí que quiero aprovechar pues para hablar en este pleno de Marcos Ana, que nos dejó
el pasado 24 de noviembre a los 96 años de edad. Como bien se ha dicho en la exposición de motivos, era hijo de Marcos y de Ana, y de aquí su seudónimo literario. La infancia de Marcos Ana transcurrió en el seno de una familia de jornaleros en una aldea salmantina. Sus padres eran campesinos analfabetos y profundamente católicos. Eran tan sumisos que cuando pasaba el amo hacían la señal de la cruz. Cuando tenía 6 años, Marcos Ana se trasladó su familia a Alcalá de Henares. Asistió muy poco tiempo a la escuela. A los 13 años tuvo que ponerse a trabajar para ayudar a su familia. Su compromiso político fue temprano, ingresando en las Juventudes Socialistas Unificadas. En el 36, cuando estalló la sublevación franquista, Marcos Ana, con tan solo 16 años, fue voluntario al frente, siendo la mascota del batallón de milicianos Libertad, que combatió en la zona de Peguerinos, aunque al poco tiempo fue obligado a abandonar el campo de batalla por ser menor de edad. Tuvo que regresar a Alcalá, donde ingresó en el Partido Comunista, y finalizada la contienda en el 39 fue apresado y encerrado en un campo de concentración del que consiguió escapar. De vuelta a Madrid, organizó un grupo de resistencia, pero fue delatado por un compañero al que las torturas habían convertido en un confidente de la policía, lo que provocó su detención y condena a muerte. En el 44, su pena de muerte fue conmutada por 60 años de cárcel. Permaneció encerrado durante 23 años ininterrumpidos, toda su juventud, siendo el preso político que más tiempo permaneció en las cárceles franquistas. En la cárcel coincidió con algunos poetas como Bruno Vallejo, Miguel Hernández. Comenzó a escribir a escondidas. Escribió poemas que traspasaron los muros de prisión y llevaron su nombre por todo el mundo, contribuyendo a desencadenar una campaña de solidaridad a su favor. Su poesía animaba a combatir la dictadura y hacía un llamamiento a la liberación de los presos políticos. Con 41 años fue indultado y recorrió Europa y América, promoviendo y organizando la solidaridad con los presos políticos y sus familias y denunciando las prácticas fascistas que se realizaban en España. Con 56 años, tras la muerte de Franco, regresó a España, continuando sus actividades como miembro del Partido Comunista. Su poesía ha sido calificada como la poesía de la trinchera, caracterizándose por su fuerza, por su sinceridad, su angustia y el miedo del hombre a la cárcel. Marcos Ana ha recibido múltiples galardones como poeta, pero el reconocimiento que hoy reclamamos es por ser el poeta de los oprimidos, el poeta de los represaliados del franquismo, el poeta de la dignidad, del derecho al trabajo, de los servicios públicos, de los parados, de los desahuciados, de la clase obrera. Y, por supuesto, fuera de nuestras fronteras, también es el poeta de los refugiados, que huyen del horror de la guerra y la miseria y que mueren tras las alambradas o en los mares de la Unión Europea. Ese es Marcos Ana y ese es el reconocimiento que Ganemos Colmenar reivindica. Muchísimas gracias por el apoyo. Retiramos el segundo acuerdo. Decirle que que nosotros tampoco vamos en contra de los acuerdos adoptados. Simplemente todavía no se ha establecido el procedimiento. Pero en cualquier caso agradecemos profundamente y nada más. Salud, República y poesía.